Buenas a todos, somos estudiantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de la carrera de Psicología del Trabajo. En este material estaremos presentando los conocimientos adquiridos en la Cátedra de Psicopatologías del Trabajo a cargo de la profesora doctora Tania Méndez. ¿Qué es la pandemia? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. La pandemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. El coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus más nuevo. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del año 2019. La pandemia y la enfermedad por COVID tienen el potencial de crear crisis sociales, económicas, políticas devastadoras que dejarán profundas cicatrices, como lo hemos visto. Y una de las principales consecuencias es la salud mental, dos de los cuales son los casos de depresión y suicidios que estaremos viendo a continuación. La pandemia de coronavirus está afectando a la salud mental de miles de personas en todo el mundo. Depresión, ansiedad e incertidumbre componen su triste huella invisible. Al confinamiento se le suma el miedo al contagio y la retahíla diaria de cientos de miles de muertos, además de las pérdidas humanas sin despedidas ni duelos. Ante un posible aumento de los suicidios, la ONU pide tomar medidas para cuidar la salud mental. La pandemia de COVID-19 está afectando a familias y comunidades con una carga de estrés mental adicional. Se exponen a un mayor riesgo el personal médico en primera línea, las personas mayores y también los jóvenes que ya tenían problemas mentales. Y también quienes están atrapados en conflictos y crisis. Debemos ayudarles y apoyarles. Varios estudios confirman que muchos profesionales sanitarios necesitaron apoyo psicológico y ponen de relieve la vulnerabilidad mental ante el aumento del sentimiento de angustia. Varias encuestas en Canadá muestran que el 47% del personal sanitario necesitó apoyo psicológico, es decir, casi la mitad. En China, un 50% de los encuestados sufrió depresión y crisis de ansiedad y el 34% padeció insomnio, explica la directora del Departamento de Salud Mental de la OMS. La depresión afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo. La crisis económica que vendrá tras la pandemia aumentará los problemas de salud mental y las tasas de suicidio. Invertir en nuestros sistemas de salud es la mejor medida de prevención para evitar que empeore la situación. La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Según la OMS, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas, convirtiéndose así en un problema de salud, ya que es de larga duración y altera las actividades laborales, escolares y familiares, pudiendo llevar también al suicidio. El aislamiento, la violencia, la discriminación, las situaciones conflictivas y las enfermedades crónicas son algunos factores que llevan a las personas a sufrir de depresión. En un estudio realizado a 126 trabajadores sanitarios de Paraguay, entre ellos profesionales de medicina, enfermería y psicología, todos ellos trabajando en establecimientos de salud en el marco de la pandemia, se reportaron síntomas clasificables como moderados y severos para depresión, ansiedad, insomnio, distrés y fatiga por compasión. El porcentaje reportado para la depresión fue de un 32,2%. Según este estudio, las mujeres son las que presentan un mayor riesgo de presentar estos síntomas. En Alemania, Thomas Schäfer, ministro de Finanzas del estado de Hesse, se suicidó. Abrumado por el impacto de la epidemia del coronavirus en la economía, Schäfer, de 54 años, fue hallado muerto cerca de una vía férrea. El funcionario alemán era responsable desde hace 10 años de las finanzas, donde se halla Frankfurt, el centro financiero alemán, sede del Banco Central Europeo.
suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida. Su prevalencia y sus métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países. Cerca de 800.000 personas se suicidan a cada año. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población general, un intento de suicidio no consumado es un factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 19 años. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Crear un ambiente que promueva la comunicación, el sentido de pertenencia, unidad y respeto. Un ambiente que no juzgue y no permita ningún tipo de acoso contra el estado físico o mental de sus colaboradores. Garantizar normativas que aseguren que la diversidad sea bienvenida, respaldada y protegida por todos los empleados. Evitar marginar a individuos que necesiten apoyo, como los que están en crisis, sufriendo cambios difíciles en la vida o experimentando problemas de salud mental. Estos jamás deben ser visualizados como una carga. Son personas que pasan por momentos o contextos difíciles por los que cualquiera puede pasar. Proporcionar educación sobre la prevención de suicidios a empleados y miembros de la organización y así garantizar el apoyo mutuo. Educar para ayudar a reconocer los problemas de salud mental, incluidos los signos de advertencia de suicidio. Las personas que pasan por un caso de estos no desean ser vistos como una carga, por eso puede llegar a ser muy difícil llegar a leer los síntomas, por lo que siempre se requiere una conexión emocional. Promover la conciencia que muchas muertes por suicidio son totalmente prevenibles, hacer entender que las acciones puntuales de cada uno pueden salvar vidas. Identificar y asistir a los empleados que pueden estar en riesgo de suicidio, ya que sea con apoyo profesional o simplemente una conexión empática. Ofrecer ayuda siempre será mucho más útil que ignorar. Estar preparados eventualmente y sistemáticamente para responder ante un caso de intento de suicidio o suicidio mismo. Desde el año 2003, cada 10 de septiembre, se recuerda el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta jornada fue promovida por la OMS o la Organización Mundial de la Salud para fomentar la asistencia temprana a aquellos que sufren de algún trastorno mental. Las estadísticas de la OMS indican que la tasa de suicidio aumentó un 60% en los últimos 45 años a nivel mundial, mientras que en el país, según los datos de la Policía Nacional, en el año 2017 se registraron 407 suicidios. Actualmente es la tercera causa de muerte violenta en el país. El 74,4% de los suicidios en el país se da en jóvenes de 18 a 24 años. ¿De qué es la entrevista? Y es más que nada sobre la depresión y el suicidio ahora en el contexto de la pandemia. O sea, cómo esto puede afectar, más que nada, o sea, el aislamiento y la pandemia, cómo puede llegar a afectarnos la salud mental en general también. Ya, o sea que son dos preguntas. Una es cómo afecta la salud mental en general y otra cómo afecta en los casos de las personas que tienen depresión. Sí. Sí. Cuando nosotros hablamos de salud mental es importante entender así como un constructo en que la persona puede convivir consigo mismo, convivir con los grupos, actuar creativamente, resolver situaciones de afrontamiento y aportar para la comunidad. Eso es la salud mental. Y en ese contexto de la salud mental, en ese indicador, afrontar situaciones nuevas implica así ciertos rasgos o ciertas potencias que tienen que ver con la espontaneidad, la creatividad, la asertividad, la confianza, la colaboración, ¿verdad? Son elementos que hacen que la persona pueda afrontar bien una situación. Entonces, el primer concepto es de salud mental, el segundo concepto es la capacidad de afrontamiento. Entonces, ¿qué hizo el COVID a la salud mental? Le desafió, ¿verdad? Le produjo una
un constructo que es la incertidumbre. Nadie sabe, nadie sabía, ahora se sabe mucho, pero se hace poco. Antes no se sabía nada y no se hacía nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos las personas, verdad? Tratamos de adaptarnos a una situación desconocida, que es el manejo de la incertidumbre. Y en ese contexto, ¿verdad? El contexto del sufrimiento de la salud mental, hay que recordar a un autor que es Selye, se escribe, del año 35 más o menos, que habló del síndrome general de adaptación. Y ahí tenemos que recordar así la etapa de alarma, la etapa de adaptación y la etapa de agotamiento. La etapa de alarma dura más o menos 2 semanas, que es la etapa de adrenalina. Y en esa etapa de adrenalina significa todos los síntomas biológicos que produce la adrenalina. Taquicardia, produce aumento de la presión arterial, contracturas musculares, produce piloerección, sudoración, insomnio, o sea, una sensación de alerta permanente. Y esa sensación de alerta permanente es lo que se llama el estado de alarma, donde la persona se vuelve aprensiva, temerosa o irritable. Y eso genera un déficit en la concentración, produce un déficit en la atención y produce como una dificultad para desempeñarse laboralmente o en el seno de su familia o consigo mismo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de funcionalidad tenemos que hablar de una funcionalidad personal, de una funcionalidad familiar y de una funcionalidad social y laboral. Son como 4 dimensiones de la funcionalidad. Entonces, cuando estamos en esa etapa de alarma, normalmente, ¿verdad?, se sienten afectadas esas 4 áreas porque la persona está pendiente de esa nueva situación desconocida que es la incertidumbre. Hay una segunda etapa que es la etapa de adaptación, que es patrimonio del cortisol plasmático, de la ACTH, donde la persona se adapta, entre comillas, ¿verdad?, mentalmente o corporalmente. Sin embargo, el cuerpo sigue produciendo cortisol y el cortisol es una hormona que sirve para reparar tejidos. Inicialmente, está diseñado para la reparación. Sin embargo, cuando el cortisol se vuelve prolongado, produce disminución de las defensas. Y las personas sensibles gatillan cuadros alérgicos, cuadros asmáticos, cuadros de tipo inmunitario, la artritis, las dermatitis, o puede producir inclusive cáncer. Hay hipótesis del cáncer y del estrés por eso, ¿verdad? Esta etapa hormonal y corporal hace que el sujeto también, si tiene historias de un trastorno mental, ya sea depresión, trastorno bipolar, trastorno por ansiedad, pueda tener lo que antes tenía en la segunda etapa, y eso hace que la persona pueda vivir intensamente esta situación de incertidumbre con un cuadro depresivo, o vivir intensamente con un cuadro de miedo, desesperación y pánico, o vivir intensamente con un episodio maníaco, esto, andar por la calle sin tapaboca, tomando whisky, usando cocaína, que es un episodio maníaco que se puede ver en el periodo de adaptación, ¿verdad? Pero a ustedes les interesa el cuadro depresivo. Entonces vamos a encontrar personas que ya venían con cuadros depresivos en el mes de marzo, estaban siendo tratadas. Vamos a encontrar personas que tenían historias de fases depresivas antes del mes de marzo, antes de la pandemia. Y vamos a encontrar personas que van a debutar con cuadros depresivos en tiempo de pandemia. Son como tres dimensiones. Las personas que ya venían con cuadros depresivos, ¿verdad? Como que van a verificar sus pensamientos negativos. El mundo se acaba, todo va a salir mal, todos vamos a morirnos. Y eso dice la prensa y eso siente la persona que ya venía depresiva. La persona que no tenía depresión y que tenía carga genética,
con ese estrés y esa sobreadaptación, es muy probable que esas creencias se vuelvan realidad con la sobrecarga de la prensa, el quiebre de sus rutinas, la dificultad para la interacción social. Entonces la persona va a tener un cuadro depresivo. Por eso les mandé esas dos escalas, la escala de Beck y la escala de Hamilton, donde delimita qué es un cuadro depresivo, y en uno de sus indicadores habla de la posibilidad del suicidio. Y cuando hablamos de suicidio en el contexto de la depresión, ¿verdad?, es parte del cuadro clínico cuando la depresión es grave, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de depresión, hablamos de tres tipos: la leve, la moderada y la grave. La leve es la que uno conversando puede mitigar con la psicoterapia y puede salir adelante con un abordaje cognitivo. La moderada es la que tiene deterioro funcional. La persona ya no quiere bañarse, interacciona poco con la familia, no quiere trabajar o produce poco. Esa es la moderada. Las formas moderadas requieren de medicación. Y las formas graves son las que tienen ideación, pensamiento, ideación y planificación suicida. Entonces, que tienen riesgo, ¿verdad? Y muchas veces cursan con alucinaciones congruentes con el humor triste. Escuchan voces: tenés que matarte, no servís para nada, el mundo se acabó. Escuchan la voz como una psicosis. Por eso se llaman episodios depresivos con síntomas psicóticos congruentes con el humor. Entonces, estos tres modelos de depresión leve, moderada o grave son los que pueden aparecer en este contexto de pandemia. Y van a encontrar entonces personas que tienen ausentismo laboral, que tienen baja productividad o desaparecen de los ámbitos laborales y de los ámbitos sociales. Y uno va a pensar que tienen miedo del COVID. Y en realidad lo que tienen es una profunda tristeza, una gran apatía, una gran anedonia, y van a estar así como ensimismados y encerrados, distantes de sí mismos, de su familia, de la sociedad y del campo laboral. Y eso nosotros tenemos que llamar, son las situaciones de riesgo. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, de personas con este tipo de cuadro depresivo, vamos a pensar del riesgo. Riesgo contra sí mismo, sí tiene. Puede haber riesgo contra terceros, porque a veces la persona tiene pensamientos negativos y de ruina y le mata a los hijos y a la esposa para que no sufran, después se mata, ¿verdad? Entonces uno habla de riesgo contra terceros. Lo otro es si es que es capaz o incapaz. Nosotros hablamos de la capacidad desde el punto de vista forense, cuando la persona estaba lúcida en el momento del acto, en el momento de la situación, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar pacientes depresivos que son capaces y vamos a encontrar pacientes depresivos que son incapaces porque están psicóticos en el momento del acto o en el momento de la situación. Entonces, pues, pensamos en eso. Los casos graves, el riesgo, el pasaje al acto, la capacidad, y si se van a tratar voluntario o involuntariamente, porque cuando ustedes están en un trabajo y tienen un personal con riesgo suicida y se encuentra solo, hay que denunciar en la fiscalía, o si no es omisión de auxilio, porque somos profesionales. Entonces, esas tres categorías, leve, moderado, grave. Y los graves, riesgo, ¿verdad?, capacidad, pasaje al acto. Entonces, cuando hablamos de esta pandemia y hablamos de depresión, entonces tenemos que pensar, salud mental, ¿la historia de la depresión era previa o es en el momento de la pandemia? Y los incidentes gatillos, ¿verdad? La pandemia es un momento de incertidumbre y los incidentes gatillos son a veces en medio de la pandemia. A mí me tocó así más de un caso, gente que tiene 2 familias, ¿verdad? Y una familia tiene al amante con los hijos y tiene que llevarla a los otros hijos y la esposa no sabe. Y hacen cuadros de angustia y hacen ataques de pánico y no saben cómo administrar sus 2 casas. ¿Sí? Tengo más de un caso así. Otras situaciones que he visto en la pandemia es gente con ideación suicida,
que no pudo llegar a ningún lugar y se mató. Conozco 2 casos en este tiempo. Profe, y hablando de eso, discúlpame que te interrumpa, ¿puedo decir que ahora con la pandemia aumentaron esos casos de suicidio, o de ideación suicidia o de depresión misma? Y mira, yo no tengo datos porque no, los datos generalmente aparecen 3 meses después. Pero sí ahora hay un aumento de consultas. Yo estoy en el hospital de clínicas, ahora salí de permiso, pero en todo el tiempo hasta el 30 de mayo estuve en el hospital de clínicas y había muchísimo movimiento porque todos los consultorios se cerraron. Se cerraron y se atendía por teléfono y en clínicas se atendían las urgencias en directo y había muchísima consulta, ¿verdad? Ahora en clínicas se instaló la telepsiquiatría, donde hay una dirección donde uno se anota y elige el psiquiatra que está libre. Pero hoy yo ya me tenía que dar una clase y el internet estaba colgado. Hay veces que nuestras redes son desesperantes para poder atender. Y tienen 4 consultorios de mañana y 3 consultorios de tarde por telepsiquiatría en clínicas actualmente. Y está funcionando. El tema es después cómo hacer con las recetas archivadas, ¿verdad? Que tienen que ir a buscar, se le entrega la receta y van a su casa, ¿verdad? Eso, y está saturada también consulta, porque en los otros consultorios de salud mental ahora están volviendo los médicos al consultorio, todo se atendía por teléfono. Entonces, el otro indicador que estuvo también bastante fuerte fue que la farmacia de la Dirección de Salud Mental se desabasteció. En esta semana llegaron los medicamentos, no había ni antipsicóticos ni antidepresivos y muchos pacientes estaban sin medicación. Eso también pasó en tiempo de pandemia. Ahora se abasteció. Hubo un problema con la farmacia y la importación y demás cosas, ¿verdad? La cantidad de suicidios, por eso le envié, es más o menos 1 por día. Yo conocí 2 en este tiempo, uno más o menos el 12 de marzo, el día que comenzaba la pandemia, que es una señora que estaba litigando por la tenencia de su hija, que había tenido 2 internaciones en el hospital psiquiátrico y estaban en litigio, era un divorcio no grato, ¿verdad? Y se mató ella, pues no sé los detalles, pero el marido me llamó a contar. Y otra que me enteré ayer, ¿verdad? Que estuve revisando que yo la había visto el 3 de marzo, antes de la pandemia, y me llamó el 22 de marzo para cancelar una consulta porque no podía salir, venía del interior, porque las rutas estaban cerradas y no había colectivos. Y se mató el 27. Eso es lo que yo sé, así como estudios de caso, ¿verdad? Pero en números no sé, por eso le envié esta planilla y no hubo ninguna, en prensa al menos yo estuve siguiendo porque pensaba que todos los días iba a haber algún suicidio, pero le da más importancia al COVID que a la gente. Profe, ¿y qué recomendaciones se les puede dar a estas personas que están atravesando por esto o capaz a los familiares o a los que están alrededor de estas personas? Y hay recomendaciones generales. Uno es evitar el exceso de información. Otra es buscar conversar con la familia, evitar al máximo posible los contactos externos y buscar estos métodos telemáticos para poder contactar, ¿verdad? Otra es hacer ejercicios físicos y otra es recrear alguna habilidad, tipo escribir, cantar, bailar, tocar música, ¿verdad? Un poco esas son y recuperar la espiritualidad. Tratar de hacer métodos telemáticos espirituales que también ayudan, ¿verdad?
tratar de descansar las 7 horas de la noche. Y esas son las delimitaciones generales. Las específicas, en el caso de la depresión, es no dejar la medicación, tratar de hacer un seguimiento telemático con su psiquiatra, con su psicólogo, ¿verdad? Tener las consultas y ver paulatinamente la manera de controlar la angustia y de controlar la incertidumbre, ¿verdad?